Los glúteos es sin duda uno de los músculos más atractivos e importantes a trabajar para hombres y mujeres. Ya sea por estética o rendimiento deportivo, debe de tener un mínimo desarrollo y afortunadamente cada persona tiene un buen margen de mejora y puede fortalecer y hacer desarrollar sus glúteos si realizas un plan de entrenamiento adecuado. El problema es que la gran mayoría de personas cuando empiezan a entrenar los glúteos no lo entrenan de forma correcta, no porque el ejercicio en sí esté mal, cosa que a veces pasa, sino la ejecución del mismo, ya que el glúteo es un músculo peculiar que normalmente cuando empiezas piensas que estás entrenando el glúteo, pero realmente la fuerza o la gran carga de trabajo se lo están llevando los isquiotibiales, la zona lumbar y también los cuádriceps, no el glúteo. Es por ello que el día de hoy, si quieres aprender a entrenar bien tus glúteos y que tenga un sentido y es que crezcan y se fortalezcan, quédate hasta el final de este video que te voy a decir paso por paso qué es lo que tienes que saber para que esos entrenamientos a partir de ahora tengan un sentido claro. Para entender todos esos conceptos es importante que entiendas un poquito más de la persona medio que va al gimnasio y es entender un poquito más sobre anatomía. El glúteo como tal se divide en tres principalmente, que es el glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. El glúteo mayor es el músculo más predominante, es el músculo más fuerte y grande que tiene tu cuerpo y tienes que aprender a desarrollarlo y a trabajarlo correctamente. La gran mayoría de ejercicios que vas a ver en internet, muchos de ellos trabajan el glúteo medio y el glúteo menor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que vas a trabajar el glúteo? Sí. ¿Se siente en el glúteo? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que este músculo, el glúteo medio, tiene menor capacidad de desarrollo frente al glúteo mayor. Que cuando tú ves un glúteo grande, predominante, interesante, lo que te vas a dar cuenta es que lo que hace que sea grande es el glúteo mayor, no el medio ni el menor. El glúteo medio y el glúteo menor es importante trabajarlos porque te va a dar, por ejemplo, estabilidad en la rodilla, se va a transferir a otro tipo de ejercicios, pero en cuanto a tamaño se refiere, no tanto. Es importante que lo trabajes, pero no es donde vamos a poner el foco. Pasamos al siguiente punto y es que tienes que entender esas tres cosas. El tamaño de tus glúteos va a depender de lo siguiente. Primero, que es una parte muy importante, es la genética. Segundo, la grasa corporal que tienes. Y tercero, la cantidad de masa muscular. La genética es un punto muy importante, pero que nosotros no tenemos el control de ella. De hecho, aquí es donde vienen gran parte de esos malentendidos cuando hablamos de ejercicios de glúteos. Vas a ver, por ejemplo, influencers, famosos, famosas, que en este caso por genética suelen tener un glúteo lo suficientemente predominante. Los ves haciendo ejercicios y piensas, vale, puedo hacer ese tipo de ejercicio para tener ese glúteo. Que quizás esa persona ha tenido un buen cuerpo siempre, ha empezado a entrenar ese tipo de ejercicios y le resulta bien porque al final ya tienen una buena genética, una buena base. Sin embargo, gran parte de los resultados que tiene es por su propia genética. Entonces, cuando replicamos ese tipo de ejercicio, pero tú genéticamente no tienes esa predominancia y no tienes tanto glúteo y tiene más glúteo un gato empinado que tú, en este caso el desarrollo que vas a tener realmente es muy poco con ese tipo de ejercicios y tienes que trabajar con los mejores ejercicios que existen para glúteos trabajados de la forma correcta, trabajando con la intensidad y el peso correspondiente para poder que para ti sea un desafío y generar un desarrollo. Entonces, realizar este tipo de ejercicios que ves a continuación son para glúteo, sí, pero son de los que están en la lista más baja en cuanto a desarrollo se refiere. Así que si vas a empezar a trabajar tus glúteos, haz lo que te voy a explicar a continuación. Primero, para desarrollar esos glúteos tienes que elegir los mejores ejercicios y trabajarlos con cargas lo suficientemente pesadas que para ti generen un desafío. Así que sigamos profundizando. Te voy a colocar un estudio, por ejemplo, que se hizo con unos corredores, donde cogen a personas principiantes con muy poca experiencia, a personas que ya han sido atletas de élite, pero lo han abandonado, lo han dejado, y personas que están actualmente en el top mundial en cuanto a élite de corredores de fondo. Para no hacer la historia muy larga, te voy a dejar la fotografía de los tres glúteos y quiero que mires las personas que no entrenaban versus los atletas de élite. En cuanto al glúteo mayor se refiere, que es el que vas a ver que es más grande, tienen un 48% más de tamaño y de fuerza, de potencia en general. Por tanto, los glúteos es un músculo que puedes desarrollar en gran tamaño si haces los ejercicios correctos, que la gran mayoría tienen que ver relacionadamente con la potencia. Llegados a ese punto y que entiendes un poquito más de anatomía y por qué tienes que entrenar con grandes cargas, empecemos con la parte más importante y es la activación. Si tienes un estilo de vida sedentario y ya tienes un glúteo pequeño el cual no has desarrollado mucho, posiblemente tenga algo que se conoce como la amnesia glútea, y es que tienes el glúteo inhibido y para poderlo activar necesitas hacer una activación previa y tú ser consciente de que estás desarrollando y trabajando el glúteo. Para ello te voy a dejar los siguientes ejercicios. Lo primero que vamos a hacer es sentados en una silla, quiero que apretes el glúteo por separado, es decir, apretas el glúteo derecho, lo mantienes durante unos 2-3 segundos, sueltas, relajas y luego haces con el izquierdo.
aguantas unos 2-3 segundos y relajas, y así lo vas alternando haciendo unas 3-4 repeticiones simplemente para que actives y seas consciente de que el glúteo está ahí y que lo puedes trabajar de forma individualizada. Luego te pones de pie y haces el mismo ejercicio estando totalmente de pie, aprietas un solo glúteo durante unos 2-3 segundos, luego aprietas el otro y vas a darte cuenta de que realmente quizás un ejercicio te cueste más que el otro, es decir, el glúteo derecho o el glúteo izquierdo te cuesta un poquito más involucrarlo y es totalmente normal, sobre todo cuando está inhibido. Dicho esto, vamos a hacer uno de los ejercicios más importantes y la gran mayoría de ejercicios de glúteo tienes que hacer lo siguiente, y es una retroversión pélvica, que básicamente es meter la cadera y apretando un poco el abdomen. De esta forma es como vas a apretar el glúteo, y te pongo un ejemplo muy claro. Trata de sacar la cadera hacia afuera y trata de apretar el glúteo. Te vas a dar cuenta de que es incómodo y que realmente no eres capaz de apretar el glúteo. Pero si te das cuenta que para apretarlo tienes que empezar a meter la cadera hacia adentro, y te vas a dar cuenta de que vas a apretar tanto el abdomen como el glúteo. Esa es la posición idónea para trabajarlo, ¿vale? Muy importante. Ahora nos vamos a colocar en el suelo y vamos a hacer los puentes de glúteo, que es el ejercicio básico para empezar a trabajarlo bien. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es primero hacer la retroversión pélvica, muy importante, y seguramente vamos a llevar el cuerpo un poquito hacia arriba, como si fuéramos a hacer un poco lo que son los abdominales, para que en este caso se active tanto el abdomen y se apriete el glúteo. Lo que vamos a hacer a continuación es simplemente apretar y subir el glúteo, manteniendo tanto el abdomen apretado y el glúteo apretado. Y lo que vamos a trabajar es en la conciencia de que sientas que el glúteo se está activando, se está trabajando. Esto no es un ejercicio de subir y bajar, no, es de subir y aprieta el glúteo y mantén esa contracción y que tú seas consciente de que lo estás trabajando. Ahora pasamos a la elección de ejercicios. La gran mayoría de ejercicios que te vas a tener que priorizar son aquellos que hagan una extensión de cadera. Una extensión de cadera básicamente es, tú cuando estás en una posición sentado, sentada, estás en flexión, ¿vale? Porque la cadera está flexionada. La extensión es cuando te pones de pie, es cuando la cadera se pone en esa posición neutra. Esa es la función principal realmente del glúteo. Por tanto, todos los ejercicios que pongan esa extensión del glúteo van a trabajar ese glúteo mayor. ¿Qué lo que pasa? Que la gran mayoría de ejercicios que vas a encontrar en internet trabajan el glúteo medio, que en este caso es hacer una aducción de cadera. Y lo que van a hacer básicamente es abrir las rodillas, que es para activar el glúteo medio y menor. ¿Son ejercicios para glúteo? Sí, pero como vimos anteriormente, son los que van a tener ese menos desarrollo, que es lo que estamos buscando. Así que vamos a priorizar no la aducción de cadera como tal, sino la extensión de cadera. ¿Y cuáles son estos ejercicios? El hip thrust, la sentadilla, el peso muerto, son todos esos ejercicios que van a trabajar esa extensión de cadera, pero tienes que trabajarlo de una forma específica. Ahora pasamos a la ejecución de los ejercicios. Sé que muchas veces pensamos que un ejercicio para glúteo puede ser la sentadilla, y sí, tienes razón, trabajas en este caso el glúteo, pero no es un ejercicio principalmente enfocado para el glúteo, y para enfocarlo en el glúteo depende mucho de tu inclinación, como lo vamos a ver a continuación. Por tanto, en los ejercicios que vamos a trabajar para el glúteo, vamos a trabajar por un lado las sentadillas, pero las sentadillas tienen que tener esta inclinación. Es decir, cuando inclinas el cuerpo un poquito hacia adelante, vas a elongar más el glúteo y vas a hacer una flexión de cadera mucho más pronunciada. Por tanto, cuando la flexión de cadera es más pronunciada, la extensión de cadera también es más pronunciada y vas a trabajar mucho más el glúteo. Por tanto, cuando hagas la sentadilla búlgara, cuando hagas por ejemplo el peso muerto, cuando hagas la sentadilla, en este caso la flexión de cadera tiene que ser un poquito mayor para darle este enfoque en el glúteo. Cuanto más recto hace el ejercicio, por ejemplo la sentadilla búlgara y demás, va a ser mucho más predominante de, en este caso, la cadera anterior, que son los cuádriceps, y vas a notar más la quemazón en los cuádriceps y no tanto en el glúteo. Para enfocar un poquito más en el glúteo tienes que hacer una inclinación como tal para poder que lo puedas involucrar mucho más. Por tanto, esos son los ejercicios de pierna para enfocarlos un poquito en el glúteo, pero es importante que trabajes ejercicios específicos de glúteos. El ejercicio estrella con el que vas a trabajar son los empujes de cadera, o más conocido como hip thrust. Este es el ejercicio estrella que te recomiendo 100% que tienes que aprender a dominar. Y para dominarlo tienes que tener esa conciencia de cómo se siente involucrar el glúteo. De hecho, voy a hacer un tutorial únicamente con este ejercicio explicándotelo al detalle. Y es que lo más importante es lo que te expliqué antes. Tienes que hacer una retroversión pélvica apretando el abdomen, metiendo el glúteo, la cadera como tal. Y a partir de aquí es cuando vas a empujar. Y siempre tienes que tratar de mantener esa tensión. Cuando domines este movimiento, este ejercicio y notes que gran parte del trabajo se lo está llevando el glúteo y tengas esa sensación de que lo puedes apretar y estás trabajándolo bien, es cuando vamos a añadirle cada vez más peso. Y cuando le añades más peso, vas a darte cuenta que es un ejercicio, un tipo de movimiento que es capaz de generar cada vez más fuerza y vas a levantar cada vez más peso. No se vale que trabajes los glúteos con la barra sola y te quedes allí durante mucho tiempo. Puedes empezar con la barra sola al inicio, pero la idea es que tan pronto tengas más fuerza, levantes 10 kilos a cada lado, 20 kilos a cada lado, 30 kilos a cada lado, siempre y cuando lo ejecutes
bien. Llegados a este punto te quiero dar dos recomendaciones extra que son cruciales para poder sacar aún más desarrollo, y es hacer las pausas. Por ejemplo, es importante cuando hagas esos empujes de cadera que la pausa la hagas en esa máxima extensión de cadera, y por ejemplo que aguantes entre 1 a 2 segundos al menos cuando hagas este empuje de cadera, porque muchas personas cuando hacen este ejercicio gran parte de la carga se la lleva a la zona lumbar y los isquios y los cuádriceps, no al glúteo. Por tanto, no te centres únicamente en levantar un montón de peso, pero si gran parte del ejercicio o el trabajo no se lo está llevando la zona que nos interesa, que es el glúteo, no sirve de nada. Así que es importante que lo hagas de forma controlada, concentrada, y que justamente cuando hagas el empuje mantengas al menos 1 o 2 segundos y bajas lentamente, que es el siguiente recomendatorio. Y es que cuando bajes o esa fase excéntrica, tratarla de hacer de al menos 2 a 3 segundos para que mantengas esa contracción, sientas realmente el trabajo del glúteo y haces esa contracción máxima y aguantas. Bajas unos 2-3 segundos, subes y aguanta, y así con todos los ejercicios de glúteo que vayas trabajando. Y te garantizo que si realizas estas pautas que te he dado el día de hoy, tus glúteos van a crecer y van a mejorar radicalmente a partir de ahora. Por último, y no menos importante para terminar, te voy a dejar en la lista de reproducción otros vídeos que he realizado acerca del glúteo, los mejores ejercicios que puedes realizar, cómo ejecutarlos, y también te voy a dejar un test, en este caso para que sepas cómo tienes que hacer, en este caso tu alimentación y tu entrenamiento según tu tipo de cuerpo y según tu objetivo, ya que si tienes un tipo de cuerpo en concreto y tienes un objetivo en concreto, tienes que estar alineado tanto tu punto de partida, tu tipo de cuerpo, al objetivo que tú necesitas. Este test es gratuito, lo tienes en mi página web y vas a encontrarlo en la descripción de este vídeo. Así que bueno, espero que te sea de mucha utilidad. Si es la primera vez que miras mi canal, recuerda suscribirte, ya que subo contenido como este cada semana, y nos vemos en la próxima.